Hola amigos, buenas, ¿cómo están? Bueno, yo soy Adriano Trindade Neto, soy alumno de Dallas Seminary y estoy aquí para grabarles un video más que nada para contar una historia muy interesante acerca de la historia de la escritura, ¿no? Y bueno, yo quiero empezar por el inicio de toda historia, ¿no? La historia bíblica es una historia que para muchos se torna muchas partes o muchas historias, pero sabemos que la verdad es una sola historia, ¿no? Y todo tiene como base que las escrituras, la Biblia, la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios dice en Génesis que la tierra estaba sin forma y vacía. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dice que Dios empezó a ordenar todas las cosas y empezó a crear, ¿no? La historia nos dice que trabajó 7 días, el séptimo descansó, pero nos cuenta que Dios creó ahí todos los animales, creó ahí la división de las aguas, ordenó todas las cosas, creó el propio hombre y su compañera, ayuda idónea, Eva, y Dios tenía un relacionamiento pleno y completo con con toda su creación, ¿no? Eh, pero la Biblia dice que hubo un conflicto, eso ya no está en Génesis, está un poquito más adelante, pero nos habla de un conflicto que hubo en el cielo mismo, donde uno de los ángeles principales ahí, ¿no? Y muy querido, muy, vamos a decir así, muy amado, tenía una posición de privilegio, pero quiso ser como Dios y se rebeló contra Dios, él con un grupo de otros ángeles y fueron expulsos ahí del cielo, del paraíso, y sabemos que ellos, este, vamos a decir assim, caracterizaram um capítulo não muito agradável da história, não? E sabemos que a Bíblia diz em Gênesis que Satanás se encarnou em uma serpente e se pôs a tentar, não? A trazer uma tentação sobre a vida de Eva, não? A mulher aí de Adão. E sabemos claramente que com isto, Eva eh, pecou, é o que chamamos de pecado, caiu na tentação. Deus les havia dado acesso a todo o paraíso, a todos os árboles. Adão havia posto nome a todos os animais, todo estava à sua disposição. Eles não tinham necessidade de nada, mas sabemos que Eva caiu na tentação de comer del fruto proibido, como lo chamamos, del árbol de la vida, um fruto que não deveria de ser tocado. A Bíblia era uma encara, certamente el dia que tocares, morirás, não? Estava falando de uma morte espiritual também, de comunhão, de separação entre o homem e Deus, pero Satanás trajo ao coração de Eva a ambição de que, caso lo hiciera, tendría acceso a todos los secretos de Dios y se tornaría alguien grande, si podemos decir así. Eva pecó, una separación entre el hombre y Dios. Ellos se dieron cuenta de que estaban desnudos, hubo vergüenza, el pecado, todo lo que había prometido no se cumplió, al contrario, a partir de ahí hubo un castigo, si podemos decir así, donde ellos ahora tendrían que trabajar para comer, sudar. La mujer tendría dolores de parto y la separación entre Dios pasó, infelizmente. Después vinieron los hijos, Caín y Abel, hombres que uno muy honesto, muy serio, muy entregado, queriendo darle a Dios un buen sacrificio. Su hermano muy ambicioso, muy envidioso,
mató Caín a Abel, fue maldito por esto, él derramó sangre de su hermano y ahí empieza una serie de pecados y de generaciones que estaban distantes de Dios, a punto de que el hombre más adelante empieza a construir una torre, la torre de Babel, igual queriendo tener poder, queriendo tener ambición, queriendo ser como Dios. Y ahí empieza un problema, queridos, porque todo lo que era perfecto antes, yo costumbro decir que no había cáncer, no había guerras, no había dolor, no había los problemas que tenemos hoy. Yo bromeo que digo que no había boletos para pagar, ¿no? Y ahora había un gran problema. Pero interesante que en Génesis 3:15 la Biblia dice que allí Dios ya hace una promesa mesiánica, donde dice que Jesús vendría, el Mesías había de venir. Dice que Dios habla a la serpiente, dice, tú le vas a herir el calcañar, pero este te va a aplastar la cabeza, ¿no? Entonces ahí llega el inicio de toda la historia. Dios no desiste, Dios no dice se acabó, Dios le da al hombre una oportunidad, Dios quiere caminar con el hombre. Entonces ahí vemos, ¿no? Claramente que la historia sigue. En Génesis capítulo 12, Dios llama a un hombre llamado Abraham y Dios le pide que salga de su tierra, de en medio de su parentela, de todo lo que él tenía y a una tierra distante. Antes de Génesis, perdón, aquí hubo un diluvio. Antes de Abraham hubo un diluvio en el cual sabemos que solo la familia de Noé se salvó, hubo una gran lluvia sobre la tierra y los animales se salvaron, un par ahí de cada especie, pero Dios empezó nuevamente con Noé, pero mismo así la maldad se multiplicó, entonces llegamos a Abraham, y en el caso de Abraham, nosotros sabemos que Abraham fue llamado a ser padre de las naciones, ¿no? Y Dios llama a Abraham y dice, salte, ve a una tierra que yo te voy a mostrar, voy a hacer grande tu nombre, te voy a bendecir, ¿no? Voy a bendecir toda tu descendencia, ¿no? Será contada como las estrellas del cielo, como la arena de las playas. Entonces Dios le dice a Abraham, simplemente obedece mi voz. Abraham sale y se va, comete algunos errores también porque lleva su sobrino Lot, ¿no? Más adelante conocemos la historia de Lot, que se peleó con Abraham y se fue a Sodoma y Gomorra, ciudades que más adelante fueron destruidas a causa de su pecado en fuego. La esposa de Lot también se pierde ahí, y una estatua de sal y de Lot, y Abraham sigue su camino, y Dios tenía una promesa con Abraham. La promesa era que él iba a bendecir a su simiente, ¿no? A su descendencia, y que a través de él serían benditas todas las familias de la tierra. Entonces vemos que Abraham, para esto, para tener descendencia, tenía que tener un hijo. Entonces, él piensa, pero ¿cómo tendré yo un hijo? Porque ya era de edad y su esposa también, ahí a la orilla de los 100 años. Y dice, ¿cómo lo vamos a hacer? Y el hombre siempre intenta ayudarle a Dios, pero Dios cuando hace una promesa, Él la cumple. Entonces, Sara intenta tomar a su sierva, ¿no? Agar, para tener intimidades con su esposo a fin de que tuviera un hijo. De ahí llega
Ismael, que sabemos que la historia de Ismael hasta hoy conocida, porque de ahí está la ramificación, surgieron ahí el mundo islámico, musulmano. Dios no se agrada de esto, pero más adelante Dios cumple su promesa. Sara llega a burlarse de Dios, como yo en esta edad voy a tener un hijo. Por eso quiso ayudar a Dios a través de la sierva, pero Dios le da un hijo, le da Isaac. Isaac, hijo de la promesa, y se nació, creció, y a cierta edad Dios le pide a Abraham que le entregue su propio hijo. Abraham, de una manera, en Génesis capítulo 22, lo lleva al monte, ¿no? Lleva ahí todos los preparativos para un sacrificio que era común en la época, pero de animales, y Dios le pide que sacrificie, le entregue como sacrificio a su propio hijo. Estando ahí, es interesante que Dios le trae la provisión. Ahí no había el cordero, no había el animal, pero al momento que Abraham está ahí por sacrificar a su hijo, Dios le trae la provisión y él sacrifica el animal. El niño llegó a cargar la leña, hacer los preparativos, llegó a preguntar: ¿dónde está el sacrificio, mi padre? Pero en fin, Dios ahí le dice que porque él fue obediente, estaba seguro que él era la persona correcta y cumpliría a través de él con sus promesas, y él tendría descendencia y bendición. Dios dice que juró por él mismo, no pudiendo jurar por otro, ¿no? Y ahí vemos, la historia sigue, ¿no? Está Abraham, Isaac, y Isaac tiene a otros hijos. Ahí vemos la historia de Jacob, de Esaú, ¿no? Podría citar aquí el nombre de las esposas, pero Génesis 26 cuenta, por ejemplo, que Isaac fue allí a cavar, a tomar la tierra, se fue ahí a cavar los pozos de su padre, Abraham. Hubo mucha oposición, pero en fin, llega Jacob, llega Esaú, dos hermanos que ya fueron frutos ya de un momento de pleito ahí al nacer, ¿no? Uno jala el pie del otro, y Jacob, conocido por muchos como tramposo, pero logra ahí la bendición de su padre. Y nosotros vemos que Jacob tiene 12 hijos, que futuramente es lo que se da origen a las 12 tribus de Israel. Había uno de los hijos que era José, ¿no? Que tenía muchos sueños, y José y sus hermanos lo odiaban porque los sueños daban a entender que José se iba a ser mejor que ellos tendrían que postrarse delante de él. Y los hermanos deciden, José tenía una túnica, ¿no? Muy conocida, la túnica de colores, muy bonita. Y sabemos que José es vendido como esclavo, es llevado a Egipto, llega en Egipto como esclavo, y en una situación así perdida, que tal vez no tendría más esperanza de nada, pero a donde José ponía sus pies, Dios lo bendecía. José fue muy bendecido en Egipto, llegaba en la cárcel y era usado por Dios. Estuvo en la casa de Faraón, donde se tornó ahí gobernador al final de todo Egipto, ¿no? Fue fiel en todo, ¿no? La propia esposa de Potifar, que era el servo ahí de Faraón, ¿no? Intentó tener algo con José. José resistió la tentación. Cuando estuvo en la cárcel, fue abandonado, pero después, vamos a decir así, descifró, porque Dios le daba revelación, los sueños de Faraón, la historia de las vacas gordas y las vacas delgaditas. Sabemos que hubo 7 años de mucha escasez, pero cuando hubo 7 años, después de mucha
bendición, al revés, mejor decir, no hubo primero bendición, después hubo escasez. José supo administrar, guardar, ¿no? Los mantimentos, y cuando todas las naciones tenían hambre, Egipto estaba muy bien abastecido, cuidado, protegido y con mucha provisión. Sabemos que los propios hermanos de José llegan ahí a buscar ayuda y tienen la sorpresa del hermano que lo habían vendido como esclavo, ahora estaba ahí como gobernador. José lo perdona a ellos, es muy claro, José, no lloren, no se sientan culpables, fue para preservar la vida, capítulo creo 45 de Génesis, que Dios me trajo aquí. Entonces, me manda llamar a traer a su hermano, hace prueba con ellos, trae a su papá, Jacob, Faraón, que lo quería mucho, los deja habitar en la tierra de Gosén, y ahí se tornan una gran nación. Pero Faraón se muere, José se muere, y el nuevo Faraón se da cuenta de que estaban creciendo mucho y los decide esclavizar. La historia cuenta que Dios tenía un plan con su pueblo. Hay que entender esto. No son historias apenas. Yo no estoy aquí dando muchos detalles, las citas bíblicas, pero no se trata apenas de historias que muchos conocen en todas las partes, mas se trata de un plan, de un proyecto, ¿no? Dios estaba preparando el hombre para la venida del Mesías, para algo muy grande que había de suceder y para la consumación de todas las cosas. José, tipología de Cristo, ¿no? Fue vendido, fue entregado, fue esclavizado, pero Dios levanta ahí un hombre para traer su pueblo nuevamente a sus manos, ¿no? Y después de más de 400 años ahí de esclavitud, mucho tiempo, nosotros sabemos que Dios levanta a Moisés. Moisés nace en una época que había persecución contra los niños. Faraón manda matar a todos los pequeños. Su mamá lo pone en una canastita en el río ahí, Nilo. La princesa lo toma, llama a la propia mamá que no sabía para cuidarlo, crece en un palacio, un ambiente muy favorecido, pero más adelante va a tener un encuentro con Dios, ¿no? Ve ahí que están maltratando al pueblo de Dios, esclavo, a los hebreos, se da cuenta ahí de la situación y tiene que huir porque eh, agride ahí a un egipcio, lo mata, tiene que huir, y Dios le habla en medio de la zarza, y Dios le dice que lo iba a usar, lo iba a preparar. Moisés da muchos pretextos, muchas disculpas. ¿Quién soy yo para que vaya? No soy bueno de habla. ¿A nombre de quién iré? Y Dios dice, eres tú. Y él va. Él va. Sabemos que Faraón se resiste. Hubo 10 situaciones de plagas, hasta la última, donde la muerte de los primogénitos del propio hijo de Faraón se muere. Entonces deja ir al pueblo, después los persigue, el mar se abre, porque clamas a mí, di al pueblo que marche, y sabemos que el mar se abre y el pueblo de Dios pasa, pero todo el ejército de Faraón padece ahí en el mar. Y ahí la historia empieza en el desierto. En el desierto empiezan los problemas, es un desierto. Entonces hay hambre, hay dificultades, pero Dios empieza a traer provisión, el agua, ¿no? El maná que caía del cielo, sus vestidos no se envejecían, pero el pueblo empezó a quejarse, diciendo, ¿por qué nos trajiste aquí para morir? Mejor hubiéramos quedado en Egipto. Y ahí nosotros vemos que hubo momentos que el propio Dios quería destruir el pueblo, así como fue en el diluvio, terminar con todo. Y Moisés dice, ¿qué dirán las naciones vecinas que existe contra el propio pueblo? Entonces nosotros vemos que Dios ahí tiene paciencia
E Deus disse, pero não vou com ustedes. E Moisés disse, se tu presença não vá com nós outros. Como dizia mais adelante Pedro, aonde iremos? Necessitamos de que tu estés com nós outros. E a nuvem aí los seguia, los guardava, los protegia. E eles seguiram adelante. É parte interessante da história. Deus les dá a lei, não? Moisés sube a la montanha, recibe aí os 10 mandamentos, Deus les dá como deveriam de viver, como deveriam de ordenar-se. Nós sabemos que o deserto é um lugar de formação, de preparo, e aí Deus estava querendo preparar o povo, mas o povo não compreendia a dimensão, não? Aí Deus faz um pacto com o povo, mas o povo sigue se perdendo em idolatria, em pecados em área sexual, em outras áreas, fazem um bezerro de ouro, le adoram. Moisés, quando regressa, vê toda a situação, e muitos conflitos aí, e muito amor e muita paciência de parte de Deus. Deus estava preparando o caminho. Em el deserto passam muitas coisas. Faltaria tempo aqui para contar todos os detalhes, todos os milagros e a maneira como Deus os cuidou, nos trajo proteção. E chega um momento que a promessa era que eles habitariam na terra que manava leite e miel, uma terra que teria toda a provisão. Então, Moisés envia 2 espias a espiar a terra quando chegam aí cerca da terra de Canaã. E estava aí Josué e Caleb. Pero esses homens vão, ven que haviam gigantes, não? Haviam problemas aí, o inimigo estava aí, pero os outros espias desanimados, não foram só Josué e Caleb, falam com Moisés, com Arão, seu irmão, e dizem, não é possível, aí não podemos entrar, aí Deus não nos vai bendecir. E Josué e Caleb creem e dizem, não, sim, é possível, não, Deus nos vai dar a vitória, pero eles não creem, o povo tampouco crê, e enfim, a história conta que só Josué e Caleb sobreviveram e puderam entrar em la terra, não? O próprio Moisés tocou a roca, molesto, enojado, e Deus se molestou com ele, e ele viu a terra, pudo contemplar, mas não pudo entrar. E aí vemos a história, não? Deus estava aí preparando seu povo, pero o povo era muito necio, e Deus querendo ensinar. Moisés foi um tipo de Cristo em sentido de libertador, não? Se volvemos um pouquinho atrás, quando foi a morte de los primogênitos, a Bíblia diz que os marcos de las puertas se puso a sangre de um cordeiro pascual, aí a Páscoa sendo estabelecida, como conhecemos a Páscoa hasta hoje, e entendemos. E ali onde passou o ángel de la muerte, sobre a casa de los hebreus não houve muerte. Então, Deus estava mostrando ali que Ele era libertador, que Ele queria libertar, que Ele queria salvar, que Ele queria restabelecer a comunhão entre Ele e o homem. A história sigue, Moisés se muere e Deus chama a Josué. Josué era o capitão do exército, um jovem que não se sentia preparado para nada. Pero Deus le dice, esfuérzate, Josué 1:8 y 9, ¿no? Sé valiente, assim como eu estive com Moisés, eu estaré contigo. Então, nós vemos aí que Josué passam o Jordão, conquistam a cidade de Jericó, 7 vueltas, os muros da cidade se caem. Deus começa a estabelecer aí um tempo novo com vamos dizer assim, com seu povo, pero os pecados seguem, o alejamento sigue, não? Sabemos que Deus disse, que vou fazer com esse povo? E aí se levantam depois de Josué jueces,
como Débora, ¿no? Las mujeres estaban ahí y los jueces empezaron a ordenar también el pueblo, a juzgar el pueblo. Todo lo que Dios quería era llevarlos a un entendimiento de que ellos eran pueblo. Israel fue un pueblo escogido por Dios para ser ejemplo para las demás naciones, ejemplo de santidad, de vida con Dios, ejemplo de lo que Dios hasta hoy quiere para la humanidad. Pero ellos no lo comprenden. Entonces nosotros vemos los jueces y llega un momento que el pueblo pide un rey, como las otras naciones tenían un rey. El pueblo insiste que quería la monarquía. Ahí ya estamos en los libros de Samuel, de Reyes. Conocemos la historia de Samuel, el niño que escuchó la voz de Dios. Era un niño que su mamá no podía, Ana, tener hijos. En aquel tiempo era permitido. Eucana, su esposo, tenía otra esposa. Penina, que tenía hijos. Ana no podía. Dios le da un hijo. Ella entrega ese hijo a Dios. Va, ¿no? Es con el sacerdote Elí a vivir en el templo desde muy chiquito, ser preparado. Los hijos del sacerdote estaban perdidos en muchos pecados. Y Dios los castiga por eso. Ellos pierden batallas, se mueren en el campo de batalla. El propio Elí fallece. Samuel crece. Fue no solo fue profeta, ¿no? Samuel, y al mismo tiempo sacerdote. Y sabemos que Samuel fue el que Dios usó ahí en el tiempo de la monarquía, y el pueblo pide un rey. Ellos se anticipan, entonces Dios les permite, voy a decir así, Saúl. Saúl empieza bien, pero se pierde también en pecados, se aleja de Dios. Conocemos un poquito la historia del rey Saúl. Es un rey que gobernaba por mucha ambición. Era un hombre de batallas también, pero llegó a consultar hasta una hechicera, ¿no? No buscaba a Dios y su voluntad, pero buscaba en sus propias fuerzas. David era el niño que surge en la escena de la historia, un niño hijo de Jessé. Tenía otros hermanos, pero fuertes, hombres de batalla, de guerra. Pero había ahí un niño, pastor de ovejas, tocaba el arpa y estaba ahí tocando para calmar al rey. Y sabemos que Dios habla que él sería el rey, ¿no? Cuando el profeta va a la casa de Jessé, manda traer a todos sus hijos, dice: no es ninguno de este nuevo rey de Israel. Y cuando llega David, un chiquito, pequeño, frágil aparentemente, por más que la Biblia declara que luchó contra el oso, contra el león, muy listo. Dios dice: ese es mi ungido. David es perseguido por Saúl. Saúl se muere y vemos que David llega al trono. Y la Biblia trae promesas que dice que Jesús vendría del linaje de David. Entonces vemos ahí David siendo establecido como rey. También empieza muy bien a gobernar. La Biblia dice, ¿no?, que decían antes de la muerte de Saúl que Saúl mató a 1000, pero David a sus 10,000. Eso que trajo envidia a Saúl. David antes de esto también tuvo una amistad muy fuerte con Jonathan, el hijo de Saúl. También se muere, infelizmente, eran hombres de guerra. Pero sabemos que David toma el reino, tiene muchos hijos, ¿no? Y es muy bendecido. Pero David comete un pecado, un error. David toma la mujer de un soldado, Betsabé, y David adultera, peca. Después manda el hombre al frente de batalla. El hombre no quería estar fiel ahí a su rey, pero lo manda al frente para morirse mismo. Se muere. El fruto de ese relacionamiento tiene un niño que también Dios lo toma,
se muere, pero después viene Salomón y vemos que muchos dicen, pero David, la verdad, por más que hubo muchos problemas en su casa, ¿no? Su propio hijo intentó ahí violentar a su hermana, ¿no? Absalón lo persiguió, su propio hijo, pero sabemos que David fue llamado el hombre según el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque David era el hombre que tenía una plena comunión con Dios. Salmo 51 dice, ¿no? David dice, ¿no? Para crea en mí, oh Dios, un corazón puro, limpio, ¿no? Renueva en mí tu espíritu. Y David empieza a gobernar la monarquía y después David se muere, felizmente. Su hijo Salomón reina, pide a Dios sabiduría, recibe mucha sabiduría. Salomón, el hombre conocido por el pecado de las mujeres, ¿no? 700 mujeres al total entre concubinas y esposas. Y sabemos que Salomón reina con mucha sabiduría, pero también pasa esta época y nosotros vemos que Dios sigue trabajando con el pueblo de Israel, intentando llevarlos a un camino, a una perfección, a un modelo que fuera ejemplo para las demás naciones. Pero nosotros vemos que el pueblo no entiende y se divide nuevamente, el reino es dividido. El libro de Reyes, de Crónicas, trae la historia de Jeroboam, de muchos otros reyes, profetas, y nosotros vemos que Dios encuentra apenas un camino: llevar al pueblo al exilio. Entonces fueron conquistados por los babilonios, fueron llevados a Babilonia. Ahí mismo, en medio de todo esto, de la prisión, Dios les habla, ¿no? Dios sigue tratando. Dios nunca había abandonado su pueblo, apenas quería tratarlos. Y ahí nosotros vemos cómo Dios tuvo misericordia de su pueblo, ¿no? Mismo en medio del exilio. Ahí la Biblia nos habla de profetas mayores y menores, ¿no? Tenemos a Isaías, tenemos a Ezequiel, tenemos a Jeremías, el profeta llorón, un hombre que profetizó y no hubo un fruto de conversión, de entendimiento, podemos decir así. Jeremías en el capítulo 20 llega a maldecir el día en que nació y el hombre que dio anuncio de su nacimiento. Llegó a decir que no hablaría más de su nombre, pero había un fuego que ardía en su corazón y ya tengo que hablar. Y vemos profetas como Jonás, que Dios les llama para hablar con Nínive, como Amós y tantos otros. Y nosotros vemos cómo Dios estaba tratando, ¿no?, con su pueblo en todo tiempo, en todo momento. Y ahí vemos, queridos, una época en que Dios está todo el tiempo queriendo traer al pueblo. Dios no quiere alejar al pueblo, Dios quiere traer el pueblo hacia Él, ¿no? Desde ahí atrás, yo no cité Deuteronomio, ¿no? Vemos las bendiciones a causa de la obediencia y las maldiciones. Yo no me estoy mal, Deuteronomio capítulo 28, a causa de la desobediencia. Entonces Dios está queriendo traer, Dios está queriendo tratar, Dios está queriendo preparar al pueblo para un camino. ¿Cuál sería el camino? El Mesías vendría. Después de Oseas vemos el último libro del Antiguo Testamento. Si se divide la Biblia, Malaquías, ¿no? No hay otro camino. Tendría que ser el Mesías realmente. Entonces vemos que ahí entra el cumplimiento de la profecía dada por Isaías. Si agarramos Isaías 53 y tantos otros textos del Antiguo Testamento, ¿no? La profecía se cumplió. Dios tomó una mujer, María. Ella no tendría nada de diferente con ninguna otra mujer.
apenas era una sierva fiel, prudente, y Dios le da palabra y dice que a través de ella nacería el Mesías. Habla con José, su esposo, que no debería de temer tomarla como su mujer, ¿no? El Espíritu Santo vendría sobre ella y lo que nacería sería fruto del Espíritu. Ahí tenemos muchas historias, como la historia de Juan el Bautista, que vino a preparar el camino también. Tenemos el Evangelio de Juan. Vemos historias, ¿no? Como de Zacarías, ¿no? De Elizabeth, familiares, y vemos cómo el niño llegó. Llegó de una manera muy sencilla, nació, no tenía desde su nacimiento donde recostar la cabeza. Hubo persecución en la época también, así como en la época de Moisés, mandaron matar todos los niños. Aquí mandan nuevamente las autoridades que todos los niños fueran sacrificados. ¿Por qué? Porque Herodes se da cuenta de la profecía que vendría, que nacería, ¿no? El Salvador, y él no quería compartilhar su poder, su autoridad. El hombre es siempre muy necio porque la autoridad divina no se compara en nada a la autoridad, podemos decir así, espiritual. Pero Jesús viene, él nace, crece, aproximadamente a los 12 años se pierde, con su familia está yendo a Jerusalén, ahí en la Pascua, y lo encuentran ahí hablando y enseñando a los sacerdotes, a los filósofos, estudiosos, entendidos de la ley. Y nosotros sabemos que Jesús estava apenas sendo preparado para cumprir com o propósito principal. Vemos que Jesus cumple com seu propósito a los 30 anos, hijo de um carpintero, deja totalmente sua casa, começa a chamar a seus discípulos, ¿no? Hombres sencillos, pescadores, hombres com pouca instrução, y hacen algunos milagros. Ellos reconocen la autoridad de Jesús como Mesías. El pueblo judío esperaba que se cumpliera la profecía del Antiguo Testamento, y vemos que Jesús llega, llama a los que habían de seguirle, 12 hombres, empieza a caminar con ellos y hizo muchos milagros, ¿no? A mí me encanta en la Biblia cuando el propio Juan Bautista manda a sus discípulos. Juan era um profeta que estava bautizando aí também, manda a seus discípulos perguntarem a Jesus se era ele que havia de vir ou deviam de esperar a outro, e diz que Jesus em aquele exato momento não habla nada, diz que sana a los paralíticos, a los cojos, a los leprosos, enfermos, os endemoniados são libertos, e Jesus habla com os discípulos de Juan e diz: van e digam-lhe, los cojos saltaram, los ciegos ven, los endemoniados son libertos, como quien dice, ahí está la prueba, ¿no? Jesús cumple con su ministerio, resucita muertos, ¿no? Como Lázaro. Jesús multiplica el pan 2 veces y los peces, da de comer al pueblo. Jesús trata de una manera integral con el ser humano, no solo con los problemas económicos, pero también con los problemas sociales, espirituales, emocionales. Un evangelio completo. Y Jesús, pero todo el tiempo está diciendo, mi tiempo aquí es de pasada, yo estoy aquí apenas cumpliendo un tiempo, pero voy a morir. Pone como una analogía el propio templo, decía, será destruido, ¿no? Pero será levantado en 3 días, porque estaba hablando que resucitaría el tercer día. Muere, realmente, una muerte dura, una muerte de cruz. 2 hombres ahí a su lado. Uno lo reconoce como Dios y él le dice, aún hoy estarás conmigo en el paraíso. Otro se burla de él. Y sabemos que el tercer día Jesús resucitó. Gloria a Dios por esto.
apareció a muchos de sus discípulos, a la multitud, ¿no? Dio pruebas, como los discípulos en el camino de Maús, las mujeres. El propio ángel dijo cuando resucitó en la tumba: ¿por qué buscáis entre los muertos el que vive? Hoy sabemos que no estamos aquí para criticar a nadie, pero si hablamos de Mahomet, ¿dónde está? Mahomet está en la tumba. ¿Dónde está Buda? Está en su tumba. ¿Dónde están los grandes sacerdotes o fundadores de grandes religiones? Todos están muertos, pero Jesús no, Jesús está vivo. Entonces, nosotros sabemos que Jesús está vivo, Jesús resucitó, y Hechos capítulo 1, 8 dice que Él ascendió, subió al cielo en la presencia de todos que estaban ahí, y Él dijo: quedad en Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. O sea, el Evangelio sería llevar su mensaje, el mensaje de salvación, el mensaje de vida. Sabemos que ahí se forma la iglesia, ¿no? Hechos capítulo 2, tal día el Pentecostés, el Espíritu Santo se cumple, la profecía viene sobre los que estaban ahí, ¿no? De diversas naciones, hablan varios idiomas, ¿no? Entendibles por los que estaban ahí. Y sabemos que el fuego del Espíritu Santo llega, son bautizados en el Espíritu, y sabemos que la idea era que después de esto capacitados salieron a predicar, pero no salieron, por más que hubo muchas bendiciones ahí. Pedro se levanta, uno de los principales discípulos de Jesús, predica, 3,000, 4,000, 5,000 se convierten, pero lo que pasa después es que ellos se sienten cómodos ahí. Entonces viene una gran persecución sobre Jerusalén, Antioquía, y el pueblo disperso, ¿no? En medio de la persecución, vemos ahí un señor conocido y muy querido hoy, llamado Saulo. Saulo era un perseguidor de la iglesia. En Hechos capítulo 9, él dice que tomó carta con los principales autoridades y salió a perseguir el pueblo. Cuando el primer martes, en el capítulo 8 de Hechos, con Esteban, se le dio muerte, Saulo estaba ahí, consentió en su muerte, le pusieron sus vestimentas a sus pies, pero vemos que Saulo va camino a Damasco, y en el camino a Damasco tiene un encuentro con Jesús. Dice que los que iban con él caen por tierra. Él le dice: ¿quién eres? Y Jesús dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y levántate, ponte sobre tus pies, entra en la ciudad, vas a ver lo que es padecer por mi nombre. Ahí Dios pide a Ananías que lo vaya a visitar. Tiene mucho temor porque era un perseguidor, un hombre que mataba, arrastraba, fazia a los cristianos sufrirem, y ahí ora por él vuelve a ver porque pierde la vista, y vemos ahí que este hombre, que después llamado Pablo, se torna uno de los mayores predicadores del Evangelio, ¿no? Predicó Cristo vivo y resucitado. Y Pablo forma muchas iglesias. Tenemos ahí Corintios, Romanos, Efesios, Gálatas, ¿no? Tesalonicenses. Todos esos nombres son ciudades donde Pablo implantó, o si no fue él que implantó, sus seguidores a través de su influencia implantaron iglesias, las pastoreó, las cuidó, y ahí están los otros discípulos como Pedro, como Juan, y otros sirviendo también, trabajando, ¿no? Unos con los judíos, otros con los gentiles, y el Evangelio va a una gran expansión. Pero Pablo escribió las cartas, Juan, ¿no? Los evangelios. Vemos Lucas, el médico, que escribió ahí Hechos de los Apóstoles, que cuenta toda la historia. Escribió el Evangelio de Lucas. La Biblia nos habla de los evangelios sinópticos,
son muy semejantes, pero traen detalles diferentes de las historias. Y de eso nosotros vemos no solo el libro de Hechos, pero epístolas generales, cartas generales, ¿no? Como Tito, Timoteo, que fue un discípulo de Pablo, muy querido, joven, que pasó por grandes luchas, pero es un trabajo maravilloso predicando el Evangelio. Y ahí nosotros vemos, podemos decir así, el fin, ¿no? La Biblia cuenta las cartas de primera, segunda de Pedro, de Juan, primera, segunda, tercera de Juan. Pero Juan es aquel que muchos perdieron sus vidas, ¿no? Pedro fue crucificado y no quiso ser crucificado como su Señor, pidió que fuera de cabeza para abajo. Y Pedro, se murió también, pero Juan, ya estando ahí en prisión en la isla de Patmos, él recibe una revelación muy hablada en nuestros días, que es el Apocalipsis. Apocalipsis habla del capítulo 1 al 4, la historia, Juan dice las cosas que son. Jesús escribe a 7 iglesias de Asia, trayendo orientación, advertencia, que debían de arrepentirse, de volver al primer amor, de arreglar su vida, de estar con Él. Pero nosotros vemos al final toda lo que llamamos escatología, todas las profecías, las cosas finales, cosas que muchas de ellas fueron profetizadas por Jesús también. Jesús decía, ¿no? Principios de dolores en el Sermón del Monte, cuando escuchen de guerras, de temblores, de rumores, de padres contra hijos, hijos contra padre. Está llegando el tiempo, el reino de Dios se ha manifiesto. Y el Apocalipsis nos habla de tiempos de 7 años de tribulación, ¿no? Pero habla de un rapto de la iglesia, donde la iglesia será arrebatada, los que están con Cristo serán llevados. Habla de las bodas del Cordero en el cielo. Habla que volveremos con Jesús y reinaremos un tiempo con Él. Y después habrá el juicio final. El propio Satanás, que es la serpiente que tentó a Eva, allá al inicio va a tomar su castigo, va a ser lanzado al lago de fuego, falsos profetas, hay muchos detalles. Pero la iglesia y los creyentes en Cristo Jesús vivirán eternamente con Cristo. No habrá más llanto, ni dolor, ni lágrimas, y esta es nuestra esperanza. Bueno, esa es una historia que aquí ya llevamos 48 minutos, con muchos detalles, con muchas informaciones. Fuera de toda la información sería 15, 20, 30 horas de video, ¿no? Cada batalla que el pueblo de Israel venció, cada milagro que Jesús realizó, cada carta que Pablo o Pedro escribió, ¿no? Los detalles en el desierto, el diluvio, en fin, todo. Cada historia de cada juez, de cada gobernante, de cada rey, de cada profeta. Apenas citamos algunos de los principales. Pero quiero hablar un poquito, para terminar ese video, sobre qué cambió después de esa materia que tomamos, ¿no? Aquí en Dallas Seminary. Muchas cosas cambiaron, ¿no? Porque antes yo sí tengo años en el ministerio, soy pastor, tengo casi 27 años sirviendo, pero mi visión era muy individual de los libros, de las cartas, de la historia. Yo lo tomaba por partes, ¿no? Mismo como pastor les confieso que tenía la duda de, oye, ¿por qué si podemos decir así, si Jesús iba a venir mismo, fue prometido en Génesis 3:15, ¿por qué luego no vino, no? Y murió y se entregó y los que estaban allí ya serían salvos e irían al cielo y se acabó la historia, ¿no? ¿Por qué todo ese proceso, no? Debemos ahí de pasar por reyes, por Noé, Abraham, Isaac, Jacob. Vemos ahí el éxodo, la salida del pueblo. Vemos el tiempo en el desierto
menores. Yo decía, ¿por qué todo esto? Y después de tomar esta materia y tomar esas clases, me quedó muy claro algo. Dios estaba preparando a su pueblo. Dios estaba preparando a su pueblo para que ellos pudieran entender, ¿no? Su visión, para que ellos pudieran entender que sería la venida del Mesías. Entonces, vemos claramente que todo este proceso son etapas, es un preparo, ¿no? El Mesías, las profecías necesitarían cumplirse, ¿no? Todo lo que Dios había dicho tenía que cumplirse. El pueblo no estaba preparado, ¿no? Ahí tal vez alguien diga, pero ¿quién se murió antes de Jesús? Fue juzgado, ¿por qué? Bueno, estaban las leyes, estaban los profetas, mismo allá en el inicio estaba la ley de la conciencia y la inocencia, pero Dios cumplió, hubo un preparo, las profecías se cumplieron, el Mesías vino, llegó, se estableció, cumplió su papel y hoy nosotros estamos ya esperando el rapto, la venida del Mesías, donde la historia se va a completar, ¿no? Entonces no es una historia, no son varias historias, no son varios libros, no son personajes, todo es un conjunto, así como la Biblia son 66 libros, el famoso Biblón en el canon, que se torna un libro solo, todas las historias, todos los personajes, es una cosa sola, donde Dios nos está preparando para vivir eternamente con Él. Tal vez tú digas, pero son 4.000 años, hablando de Jesús, 2.000 años, pero estamos hablando de una eternidad. Es como nuestra vida aquí, ¿no? Yo tengo 51 años, pero podemos pensar, vivo 80, 90 años, tenemos que ser prudentes porque la vida eterna, el nombre ya dice, es eterna. Y podemos pasar la eternidad con Cristo Jesús. O es duro decir, pero la Biblia deja claro que hay el infierno, hay la perdición, ¿no? Hay un lugar de tristeza, de dolor, de castigo eterno. Y Dios no vino al mundo a castigar, a condenar. La Biblia misma dice que vino para salvar, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio su propio Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, toda esa historia es una historia que tiene varias etapas, pero una se autocompleta con la otra. Y después de esta materia puede comprender esto mucho mejor, ¿no? No podemos hablar de una liberación del pueblo, por ejemplo, de Egipto, de esclavitud, si no fueran esclavos, obviamente, ¿no? Tuvieron que salir de Egipto y eso trajo un preparo, ¿no? El cordero que fue sacrificado, entregado allá atrás, ¿no? Que el pueblo de Israel tenía la costumbre de sacrificar, podemos hablar del sacerdote, las costumbres de la época, todo estaba prefigurando, estaba preparando el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dice Juan en el capítulo 1, que es Jesús. Jesús vino a quitar el pecado del mundo. Jesús vino a entregarse, ¿no? Entonces, es esto, es una historia de amor, es una historia de fidelidad, es una historia de un Dios que creó al hombre no para la perdición, no para el pecado, es una historia de Dios que creó al mundo para estar realmente con Él, ¿no? Dios creó al hombre para vivir eternamente con Él, no para estar separado de Él. Desde el inicio, Dios creó al hombre y quería que el hombre estuviera con Él, estuviera con Él. De hecho, cuando Jesús va al cielo, para terminar, me gusta mucho Juan capítulo 14,
Jesús dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, viviendas. Si no sería así, yo no hubiera dicho, voy al Padre preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también puedan estar. Dice que enviaría otro consolador, el Paracletos, el Espíritu de verdad. Entonces, hoy, después de esa materia, yo puedo entender que se trata no de varias historias, pero se trata de una historia sola. Nos abre la mente, nos ve que una cosa está completando otra, las profecías están se cumpliendo. Jesús tenía que venir de un linaje, el linaje de David, el papel de María, la persecución, y todo fue y es necesario. Que Dios les bendiga. Espero que hayan aprovechado y entendido.